La Junta de Andalucía concluye la nivelación y el asfaltado del camino que va de la Plaza de Toros a Los Molinos y mañana comienza a trabajar en el camino del Deire, por lo que se cortará el tráfico el ramal que va desde la Rambla de Puntalón hasta la Pucha Nueva. La verdad es que llevamos ya años reclamando el arreglo de estos caminos, puesto que están en el término municipal de Motril y estaban en un estado lamentable. Saludos, bienvenidos a Diario Comarcal. Además de esta noticia, la jornada nos deja otros temas. Se los presentamos en titulares. El escritor Jorge Díaz, ganador del Premio Planeta con la tripleta Carmen Mola, inaugura la Feria del Libro. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda presenta los nuevos vehículos del servicio de limpieza que atiende a los 5 núcleos de población. La comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo denuncia el desperdicio histórico de agua mientras las canalizaciones de Rulés siguen sin ejecutarse. Los empresarios de playas trasladan al subdelegado del Gobierno sus principales reivindicaciones de cara al inicio de la temporada de verano en la costa tropical. Concluyen las obras de asfaltado del camino del Canal de los Molinos y mañana comienzan los trabajos en el camino del Deire, en el tramo que va desde la Rambla de Puntalón hasta la Pucha Nueva, por lo que estará cortado al tráfico ese ramal hasta el viernes. La intervención está incluida en el plan de mejora anunciado por la Junta de Andalucía para el municipio, que contempla el arreglo de algunos caminos que son de titularidad regional, al ser la vía de servicio de los canales de riego principales. Nos encontramos hoy en este camino que se encuentra entre la Plaza de Toros y el pago conocido como Los Molinos, un camino muy demandado por los agricultores, donde el ayuntamiento no tenía competencias, puesto que es de la Junta de Andalucía, y como bien dice siempre nuestra alcaldesa, es muy importante, ¿no?, tener administraciones amigas y que estén prestadas a colaborar con nosotros. Pues como estamos viendo, una actuación de unos 500 metros de camino, como digo, invernaderos, fincas de subtropical, y donde el ayuntamiento pues no tenía competencias, no tenía competencias para poder actuar en un filme que prácticamente era inexistente, donde era baches con tierra, y donde la Junta de Andalucía, dentro del plan que nos presentó hace unas semanas de arreglos de caminos que le corresponden a ellos de confederación junto a los canales de estos caminos, pues ha hecho una obra de emergencia y, como podemos ver, una capa de asfalto con gravilla donde el camino se ha quedado nuevo, donde va a facilitar el día a día de nuestros vecinos. Y como digo, pues hay que poner en valor estas actuaciones como las que vamos a ir viendo durante las próximas semanas, donde la Junta de Andalucía ha hecho una importante inversión para los agricultores de nuestra zona, facilitándole el día a día, sobre todo por el acceso a su finca. En este sentido, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado la sensibilidad del Gobierno andaluz con el principal sector económico de la comarca. Las vías de conexión, de comunicación, lo que se conoce como caminos rurales, son infraestructuras muy necesarias, ¿no?, para facilitar el trabajo y la labor a nuestros agricultores. Siempre hemos dicho que Motril vive hoy por hoy de la agricultura y, por lo tanto, el ayuntamiento, dentro de sus competencias, que son caminos de titularidad municipal, hace un importante esfuerzo con cargo al PFEA. De hecho, en los próximos días o semanas presentaremos el arreglo de 5 nuevos caminos con cargo al PFEA y que se empezarán a ejecutar finales de este año, principio del año que viene. Pero también la Junta, como ha explicado perfectamente el concejal de Parques y Jardines, tiene competencia en algunos caminos que son de su titularidad. La regidora motrileña ha incidido en que era una demanda histórica por el mal estado en el que se encontraban. La verdad es que llevamos ya años reclamando el arreglo de estos caminos, puesto que están en el término municipal de Motril y estaban en un estado lamentable. Hay que recordar que se va a asfaltar, como anunció en su día el delegado del Gobierno, Antonio Granados, cuando hizo la visita. Se va a arreglar este camino, que ya está prácticamente terminado. Se va a arreglar también el camino del Deire, que empezará mañana mismo, según las previsiones que nos han dado los técnicos de la propia Delegación de Agricultura de la Junta. Empiezan a arreglar el camino del Deire, que prácticamente es que no existía camino. Además, se está empezando a actuar en la cuesta del Algarrobillo. El acceso que tiene desde la Nacional 323 al camino de Minasierra, que también es un camino, bueno, donde acceden muchas fincas de subtropicales, muchos agricultores de nuestra ciudad, y también se va a arreglar. Con lo cual, al esfuerzo inversor que hace el Ayuntamiento de Motril a través del PFEA para el arreglo de caminos rurales, bueno, pues ahora afortunadamente también la Junta de Andalucía se suma al arreglo de estos caminos. El escritor Jorge Díaz, ganador del Premio Planeta con la tripleta Carmen Mola, ha inaugurado este miércoles la Feria del Libro con la presentación en el Teatro Calderón de su obra más reciente, El Espía. Después ha firmado ejemplares en la Plaza de España.
Motril ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Feria del Libro, una cita cultural organizada por el Área de Educación del Ayuntamiento de Motril, que hasta el próximo 30 de mayo llenará la ciudad de presentaciones literarias, talleres, teatro, cuentacuentos y encuentros con autores. La inauguración ha contado con la presencia del escritor Jorge Díaz, integrante junto a Agustín Martínez y Antonio Mercero del conocido seudónimo literario Carmen Mola, fenómeno editorial de la novela negra española. Antes de la presentación, el autor fue recibido en el Ayuntamiento de Motril por la alcaldesa Luisa García Chamorro y la concejala de Educación Maite Jiménez, acompañadas por miembros del equipo de gobierno, quienes le dieron la bienvenida a la ciudad. Durante el encuentro institucional, el escritor firmó en el libro de honores del Ayuntamiento y recibió un detalle conmemorativo de su paso por Motril. Asimismo, aprovecharon la ocasión para que el autor les dedicara y firmara sus ejemplares. En el Teatro Calderón, el autor participó en la inauguración oficial de la Feria del Libro, que ha estado a cargo de la alcaldesa de la ciudad, quien destacó que si algo define este año a la Feria del Libro es su crecimiento, poniendo en valor la amplia programación cultural y la gran participación de autores y público. Estos días no solo se convierten en una cita cultural más en nuestro calendario. Entendemos desde este equipo de gobierno que es la expresión de nuestro compromiso con la educación, con la cultura y con todo aquello que nos ayuda a construir el modelo de ciudad que queremos. Hoy, por fin, inauguramos oficialmente esta nueva edición de la Feria del Libro de Motril, que vuelve a llenar nuestras calles de historias, de autores, de lectores y de vida, para que la literatura deje de ser algo distante y se convierta en experiencia viva, cercana y, sobre todo, compartida para todos los públicos. Desde hoy hasta el 30 de mayo, Motril vuelve a convertirse en un gran punto de encuentro con los libros. Y si algo define esta edición de la Feria del Libro es precisamente su crecimiento. Crece en programación, crece en calidad y crece en la capacidad de atraer a voces relevantes del panorama literario actual. Asimismo, añadió que esta Feria del Libro es el resultado de un trabajo colectivo en el que han participado instituciones, librerías, autores y asociaciones culturales, destacando la implicación de todos para convertir a Motril en un referente cultural durante estos días. La feria, en definitiva, es el resultado de un trabajo colectivo y de una convicción absoluta que tiene este equipo de gobierno, la de que la cultura no es un complemento, sino una necesidad. Una ciudad que lee es una ciudad que piensa. Es una ciudad que dialoga y es una ciudad, por lo tanto, que progresa. Y me gustaría cerrar retomando unas palabras de Miguel de Cervantes que ya subrayé en la presentación y que hoy cobran aún más sentido al inaugurar oficialmente esta feria. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Ojalá que estos días en Motril sean precisamente eso, un encuentro con frases que nos acompañen, frases que nos inspiren, con historias que nos transformen y con libros que queden con nosotros mucho después de que la feria haya terminado. Así que vamos a disfrutar todos de esta maravillosa Feria del Libro y declaro, por lo tanto, inaugurada la Feria del Libro de Motril. Tras las palabras de la alcaldesa, comenzó la charla con Jorge Díaz, conducida por la periodista Isabel Moreno. El autor repasó la trayectoria literaria de Carmen Mola y acercó al público los entresijos de este fenómeno literario, compartiendo además algunas anécdotas sobre el proceso creativo y el éxito alcanzado por sus novelas. Entonces, fue cuando los tres empezamos un día a hablar de la diferencia que había entre trabajar como guionista y trabajar como escritor, porque los tres habíamos publicado novelas. Entonces la vida del guionista pues son reuniones muy divertidas, normalmente en las que se dispara en todas las direcciones, en las que se dicen cosas. Los guionistas suelen ser gente ingeniosa y entonces son reuniones en las que te lo pasas muy bien. Y sin embargo, cuando tú estás escribiendo una novela, estás tú solo en casa, te aburres, hay días que no se te ocurre nada, hay días que todo funciona bien, pero hay otros que dices, joder, ¿cómo salgo de aquí? Y sin embargo, llegas a una reunión con tus compañeros guionistas y pues muchas veces te das cuenta del talento que tienen tus compañeros y de lo que tú te puedes aprovechar de ese talento. O sea, es muy difícil que los tres tengamos un día malo. A lo mejor hoy a mí no se me ocurre nada, pero los otros dos tiran del carro.
También habló de que ganar el Premio Planeta en 2021 con la novela La Bestia les cambió la vida, tanto a nivel personal como profesional, destacando la enorme repercusión que supuso para la trayectoria de Carmen Mola y el impacto que tuvo en la difusión de sus novelas entre nuevos lectores. Por La Bestia nos presentamos al Premio Planeta y lo ganamos. Claro, y ahí es donde viene el boom, ¿no? No, y ahí además era, ¿por qué nos presentamos al Premio Planeta? Por vanidad. O sea, nosotros resulta que éramos escritores famosos, pero nadie lo sabía. Claro. Entonces, a mí me podía llamar a lo mejor un amigo y decirme, tienes que leer a una tal Carmen Mola. O me encontraba con otro escritor, porque yo ya había publicado novelas antes, y me decía, ¿tú has leído a Carmen Mola? Yo no lo veo tanto como dicen. Claro, yo lo borraba de la agenda inmediatamente. La presentación concluyó con una firma de libros y un encuentro cercano con los lectores en una de las actividades más destacadas de la jornada inaugural de la Feria del Libro de Motril. El escritor granadino Fex Maldonado acaba de publicar Los últimos destellos, la novela con la que se pone fin a la trilogía La luz de Granada, un universo literario de misterio y leyendas ambientado en la ciudad nazarí. El autor estará en la Feria del Libro de Motril firmando ejemplares de sus obras el día 28 a las 6 de la tarde en la caseta de la librería El Lápiz. Granada, sus leyendas y sus rincones más misteriosos vuelven a convertirse en el eje central de la obra de Fex Maldonado, quien estos días presenta Los últimos destellos, la tercera novela con la que cierra definitivamente el universo literario de La luz de Granada. Es una historia nueva, totalmente diferente, que se ubica 4 años después de los sucesos que ocurren tanto en La luz de Granada como en El legado eterno. Ya recordad que estas dos novelas iban en paralelo, son historias que se pueden leer de manera independiente, pero transcurren a la vez, por lo que Los últimos destellos es una narración que habrá que leerla después de haberse leído estas dos, porque ocurrirá 4 años después, los personajes han evolucionado, han tenido que tomar decisiones y se van a volver a encontrar, y ahí surge un poco la chispa de esa última novela. La trilogía comenzó en 2023 con la publicación de La luz de Granada, una obra que logró conectar rápidamente con el público y que ya alcanza varias ediciones. Más tarde llegaría El legado eterno, ampliando una historia marcada por el suspense, los secretos familiares y la presencia constante de Granada como escenario narrativo. Necesitamos relacionarnos y en este sentido en las novelas hablo mucho sobre cómo crecemos, ¿no? En el ambiente en el que cada uno se siente cómodo y se siente seguro. Para mí es muy importante hablar, por ejemplo, sobre la familia, ¿no? Que por suerte pues muchas veces nos sentimos arropados por ella, pero también hay situaciones en las que tenemos que alejarnos de la familia, ¿no? Y tenemos que crearnos nuestra propia familia. Habrá personajes de la saga que tengan que apostar por esa familia creada, ¿no? Y no la natural. Y creo que reflejar esas diferentes relaciones que al final son fruto de la realidad, ¿no? Y de la sociedad actual en la que vivimos, pues era importante, ¿no? Darle visibilidad. Ahora, con Los últimos destellos, Maldonado pone el broche final a una trama que arranca 4 años antes, después de un devastador terremoto que cambió la vida de sus protagonistas. Germán y Alex intentan rehacer sus vidas lejos de Granada. Necesitaba que esos personajes tomaran algunas decisiones y se alejaran. Por ejemplo, hay un protagonista que es Germán, que es con el que más identificado me puedo sentir yo. Necesitaba que se alejara de Granada, que tomara la decisión de irse de la ciudad. No, muchas veces no ocurre eso, tenemos que alejarnos de nuestro entorno, ¿no? Y de nuestro hogar para darnos cuenta de lo que realmente tenemos, ¿no? Y yo creo que era un punto de inflexión importante para él, para que se diera cuenta de quizá lo que estaba perdiéndose, ¿no? Al haber abandonado su tierra y ponerlo en la situación límite de decidir, ¿vuelvo a Granada o ya afronto esa decisión que tomé? El autor estará este jueves firmando ejemplares de esta trilogía de 6 a 8 y media de la tarde en la caseta que ha instalado la librería El Lápiz en la Feria del Libro de Motril. Este jueves, en el programa cultural Arte Nativo, que se emite a las 10 de la noche, Fex Maldonado nos ofrece más detalles de La luz de Granada. Alfredo Amestoy presenta el sábado en la caseta de la librería Fenicia, en la Plaza de España, En el cielo no hay Chanel, sobre un encuentro celestial entre Marilyn Monroe y su marido, Arthur Miller, a quien el comunicador vasco entrevistó en 2002. Quiero pasar por Almuñécar, con la librería Fenicia, de Almuñécar, y luego el día 30, la Feria del Libro, en Motril, Plaza de España, del Ayuntamiento, ¿no? Quiero
quiero testimoniarle. La víspera, porque es el día 1, el lunes, se cumple para mí, porque yo estoy muy enamorado. Yo no. Millones de personas hemos estado enamorados de mi generación, que hay mucho que hablar también de eso, pero en fin, hemos estado enamorados de Marilyn Monroe, considerando, fíjate, que es una de las 10 mujeres más llamativas que han perseverado, pero si nos referimos ya incluso a Nefertitis, desde Nefertitis le han introducido en la lista, en ese elenco de las 10 mujeres más famosas de la historia del mundo. Buena parte de la inspiración del libro surgió de la entrevista que realizó en 2002 a Arthur Miller. Fue la entrevista favorecida por Irving Berlin, que fue el que me permitió llegar a Arthur Miller, y entonces lo más importante, que fue el que inspiró mi obra, fue de que cuando muera trataré de buscar a Marilyn Monroe donde esté para pedirle perdón por tal y por cual, ¿no? Por no haber ido a su funeral. Pero la verdad es que no fue a su funeral porque tampoco fue Dean Martin, tampoco Frank Sinatra, ni tampoco toda la mafia, la gente poco presentable. Joe DiMaggio fue en ese aspecto intransigente. Y se rezó, aparte de quitaron otras oraciones, pusieron lo que quiso Joe DiMaggio, y iba bastante a Nueva York. Y entonces una amiga mía fue la que me dijo, mira, nos puede presentar a Arthur Miller un músico muy importante, fíjate, decía músico importante, el más, Irving Berlin. Mi encuentro con Arthur Miller se enriqueció sobre todo porque, claro, yo había oído que Joe DiMaggio no le permitió asistir al funeral. A mí esa entrevista con Arthur Miller lo que me dio es la mala espina de que como buen judío era intransigente en cuanto a que le hubiera abandonado esta mujer, porque la abandonó. En enero-febrero del año 62 ya va a México a divorciarse de su último marido, Arthur Miller. ¿Y por qué? Porque tenía prisa por una razón muy importante, que estaba fraguándose la boda de nuevo con DiMaggio para el día 10 de agosto. Era un hombre que tenía suficiencia, pero con un poco de sentido del humor, claro, aunque era un dramaturgo, no era comediógrafo, pero tenía sentido del humor. Y no, hablamos un poco de la muerte de un viajante, pero más de Marilyn, ¿no? Marilyn dijo también eso, los tres abortos de Marilyn fueron con hijos míos. Luego eso también le había creado un problema. Amestoy ha justificado el origen del título. El título del libro, claro, obedece a la frase famosa que dijo ella cuando le preguntaron ¿qué se pone usted para dormir? Porque si durante el día no lleva ropa interior, tampoco, ¿qué se pone usted? Pues nada, me pongo unas gotas de Chanel número 5. El jueves también se presenta este libro en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Salobreña desde las 7 de la tarde. El segundo Congreso de Historia de Motril reunirá en el Teatro Calderón el 1 y 2 de junio a profesores e investigadores que se centrarán en los siglos XVII y XVIII en la ciudad. En esta ocasión el público conocerá más sobre el linaje de los Ruiz de Castro o sobre la figura del cardenal Belluga. El Palacio Ruiz de Castro protagoniza el cartel de esta segunda edición. La responsable del Archivo Municipal, Encarnación Escañuela, resalta la importancia de esta cita. Por segundo año consecutivo conseguimos que gente muy especializada trate temas que están o cogidos con pinzas, pero temas y personajes y familias de los que se sabe algo, pero que nunca se habían tratado en profundidad.
Este año nos vamos a centrar un poco en el siglo XVII, pero sobre todo en el siglo XVIII. Digo el XVII porque son familias que en el XVII igual no tenían mucha relevancia, pero en el XVIII son no solo poderosas aquí en Motril, sino que son poderosas dentro del aparato del Estado. Las ponencias versarán sobre élites sociales como la familia Vitoria y Castro o sobre temas como Iglesia y poder, con la figura clave del cardenal Belluga. El papel del cardenal Belluga también a nivel político. Nadie sabe que había un motrileño que llegó a ser presidente de la audiencia en el Perú, o que un Ruiz de Castro que recibe una dote porque su mujer era princesa, pero el título de princesa estaba un poco en litigio, y cuando ella recupera su título, ese motrileño es príncipe de Cerclestilli. El Congreso se celebra con motivo del Día de la Ciudad, como señala el concejal de Patrimonio, Juan Fernando Hernández. Serán el día 1 de junio y 2 de junio a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Calderón de la Barca. Ya como ha dicho la archivera municipal Encarna Cañuela, pues vamos a contar con élites en el mundo de la historia moderna que nos van a contar cómo eran las relaciones entre Iglesia y el poder en la ciudad de Motril en la Edad Moderna, en los siglos XVII y XVIII, la historia de los judeoconversos, la historia también del cardenal Belluga, de la familia Castro y todas las especialidades que nos ha indicado Encarna Cañuela. El ayuntamiento quiere así que los motrileños conozcan la historia más desconocida de la ciudad. Un modelo más del proyecto que la alcaldesa quiere para la ciudad y con todo el equipo de gobierno de ese proyecto ciudad cultural. En este congreso pues se tratará la influencia que tuvieron los motrileños en esa creación de la administración del Estado, y por tanto animo a todos a que visiten el congreso, a que se acerquen a conocer la historia de Motril, porque al final es muy importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. La alcaldesa de Motril ha destacado que uno de los ponentes es Antonio José Díaz, Premio Nacional de Historia en 2021. Vienen personas muy importantes, incluso nos dicen que viene un Premio Nacional de Historia, creo que han dicho, con lo cual, bueno, pues al final un congreso que a pesar de su corta vida, de su juventud, bueno, pues está cogiendo un caché muy importante. Hay que dar las gracias a Encarna, a Julia, a todo el equipo del archivo municipal, lógicamente todo coordinado por el teniente de alcalde de Patrimonio, por Juan Fernando, porque esto no es trabajo de un día. Esto desde que terminó el congreso el año pasado empezaron ya a trabajar para la realización del segundo congreso, pues hay que hacer muchos contactos, son gente, como digo, muy importante dentro de la historia, tienen que prepararse estas ponencias, no son ponencias que estén hechas, tienen que estudiarlas, tienen que buscar la documentación, y la verdad que es un trabajo súper laborioso. García Chamorro ha destacado que la primera edición del Congreso de Historia fue un éxito y que se está preparando un libro sobre ella. La idea que teníamos, bueno, era precisamente con el segundo congreso entregar un libro editado con las ponencias del primero, pero bueno, al final ha habido un pequeño retraso y a ver si para después del verano podemos presentarlo, porque yo creo que sería también muy interesante que no solo quede la constancia de la gente que va a asistir a esas ponencias, esas conferencias, sino también, porque al final hay historia de nuestra ciudad de Motril, bueno, para todas aquellas personas que quiera tener ese volumen, ¿no? Con todas las ponencias, pues que lo pueda tener, que lo pueda ojear, incluso, ¿no? Que sirva para estudiar, para los estudiosos de la historia de la ciudad. La alcaldesa ha animado a la población a que acuda a las conferencias. Con ello lo que pretendemos es dar a conocer la historia de Motril, pero también queremos que los motrileños y las motrileñas se sientan orgullosos de su ciudad, se sientan orgullosos de nuestros orígenes. Y bueno, pues como digo, invitar a todo el mundo que durante esos días en el Teatro Calderón pues se pasen, que escuchen, que participen, porque se está haciendo un esfuerzo muy importante. Yo creo que merece la pena asistir a este tipo de evento cultural. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda presenta los nuevos vehículos del servicio de limpieza que atiende a los 5 núcleos de población del Llano. El presidente de la ELA, Juan Alberto Ferrer, ha explicado que esta mejora corresponde a las nuevas condiciones del contrato del servicio.
como bien sabéis, es una situación que hemos conseguido llevar a cabo y arreglar durante este mandato y estamos muy contentos del servicio que se viene dando ya desde hace un año con estos camiones, pero hoy por fin ya tenemos las rotulaciones, hoy ya se han quedado, digamos, que son nuestros íntegros con pegatina incluida, por lo tanto estamos muy contentos, como habéis visto tenemos muchísima maquinaria nueva con la cual vamos a hacer que este servicio vaya muchísimo mejor y que, como ya estáis viendo durante este año de proceso y de trabajo, ya habéis visto que nos hemos actualizado, que nos hemos puesto al día, tenemos nuevos contenedores, tenemos nueva maquinaria, por lo tanto estamos haciendo que el servicio vaya un poquito mejor y que hay que deciros que esto empezamos solucionando los problemas y que ya solo nos queda mejorar, así que poquito a poco iremos viendo cómo el servicio de basuras de Carchón y Calahonda va creciendo, va funcionando mejor y va haciendo que nuestros pueblos estén con las condiciones que queremos desde este equipo de gobierno. Ferrer ha explicado que ante el aumento de población durante los próximos meses, el servicio está preparado. Lógicamente, cara a verano no podemos esperar otra cosa y es lo que queremos que suceda, que toda esta maquinaria y todos estos trabajadores tan magníficos que tenemos van a dar de nuevo el do de pecho para que tengamos un verano soberbio y un verano bien con el tema de nuestros residuos y nuestra basura y que consigamos que Carchón y Calahonda sea un estandarte sobre la higiene, como muchos vecinos nuestros son, y queremos también llegar a eso porque es importante que la calidad de vida y la calidad de los servicios que llegan a Carchón y Calahonda vayan mejorando con el tiempo. El jefe de servicio de la empresa concesionaria, José Félix Reyes Infante, ha detallado las características de los vehículos. Hay que destacar en la incorporación de la flota el cambio de sistema de recogida que ya se implantó el verano pasado, que hemos pasado a carga lateral. Esto ha tenido una mejora importante en el tema de la contenerización, la capacidad, evitar los malos olores, son contenedores herméticos. Y también la introducción de la recogida orgánica, la fracción de orgánica, que desde aquí aprovechamos para solicitar la colaboración al vecindario para que entre todos sigamos pudiendo hacer la separación de los residuos que generamos. De forma paulatina se irán incorporando más vehículos eléctricos. Es muy importante destacar también la presencia de 2 vehículos eléctricos para fomentar, como siempre, y disminuir nuestra emisión de gases de efecto invernadero, del CO2. Tenemos un camión de recogida de muebles chiquitillos para facilitar y agilizar la recogida también en calles más estrechas y de difícil acceso. El vehículo hidrolimpiador de agua caliente para la eliminación de grandes manchas y manchas incrustadas en el pavimento y acerado. Y el vehículo de camión pluma con caja de multilid para recogida de podas, muebles y grandes puntos de escombro y de puntos negros del municipio. Reyes ha destacado que ya están preparados para la campaña de playas. Luego, en relación a la limpieza de playas, pues tenemos nuestro tractor con su cuchilla para el alisado de la arena, la limpieza manual y esperamos este verano estar a la altura de las circunstancias y poder mejorar el servicio en todo lo posible para el municipio. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo denuncia el desperdicio histórico de agua mientras las canalizaciones de Rules siguen sin ejecutarse. Los regantes consideran que con Rules al 99% y con Bednar al 85% se están tirando miles de litros por segundo al mar. Según las estimaciones actuales, podrían estar vertiéndose al mar alrededor de 7.000 litros por segundo, además del correspondiente caudal ecológico. El presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, ha asegurado que es incomprensible e indignante que en pleno 2026 se sigan perdiendo miles de metros cúbicos de agua que terminan perdiéndose en el mar una vez que han recargado los acuíferos. La puesta en marcha de las canalizaciones permitiría reducir significativamente la dependencia de los pozos al margen derecho e izquierdo del río Guadalfeo, favoreciendo una agricultura mucho más sostenible medioambientalmente, más eficiente y económicamente más viable. Además, posibilitaría disponer de un sistema regulado y controlado, ofreciendo mayores garantías tanto a agricultores como al conjunto de la comarca. La cooperativa La Palma acoge este viernes la gran final del concurso gastronómico El Gorro Rojo, certamen que reconoce el talento, la creatividad y el compromiso con la alimentación saludable que crean jóvenes cocineros españoles.
Los finalistas presentarán en la sede de la cooperativa sus creaciones originales, donde los productos locales y frescos de la cooperativa y el territorio serán los protagonistas indiscutibles. El jurado estará formado por expertos destacados, entre ellos Enrique Sánchez, chef y presentador del programa Cómetelo de la Televisión Autonómica, José Rodríguez, chef de I+D de Cooperativa La Palma, e Inmaculada Criado, gerente del Centro de Formación Profesional La Inmaculada. Los ganadores recibirán premios valorados en un total de 6.000 euros en reconocimiento a su talento y esfuerzo. Este certamen no solo impulsa el desarrollo de jóvenes talentos, sino que también refuerza la alianza entre la educación y el sector agrícola para promover una gastronomía innovadora y sostenible. La Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical se reúne con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, con 3 reivindicaciones clave de cara al verano. Montilla se ha comprometido a poner al tanto al Ministerio para darles respuesta. Según Francisco Trujillo, presidente de la asociación, la modificación del reglamento de la Ley de Costas, anunciada por el Gobierno para cumplir con la normativa europea, podría afectar negativamente al sector. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, asegura que mediará con el Ministerio al igual que con el desbloqueo del Parque Azul de Almuñécar, para lo que convocará una reunión técnica urgente. Trujillo solicitó además a Montilla más presencia de la Guardia Civil por tierra y por mar este verano para garantizar la seguridad y proyectar una imagen de costa tranquila y confiable. El subdelegado confirmó que, como en años anteriores, la plantilla se reforzará en función de las posibilidades disponibles. El PSOE alerta sobre la situación de la valla perimetral del Colegio Los Álamos. Los socialistas reclaman un informe técnico que valore la situación para realizar una intervención duradera que garantice la seguridad de los escolares y la comunidad educativa. La vicepresidenta del PSOE de Motril, Edelmira Sáez, afirma que la mayor situación de riesgo se localiza en el perímetro exterior del centro, ya que el vallado metálico se encuentra suspendido e inclinado de forma precaria, sujeto únicamente por un alambre atado a una farola pública en plena zona de paso escolar. Por ello, Sáez propone una actuación técnica de urgencia inmediata que sustituya estos parches provisionales por soluciones estructurales homologadas. Izquierda Unida pide al equipo de gobierno que invierta remanentes de tesorería en el arreglo del firme de algunas calles paralelas a la avenida Ángel Gijón, tras registrar los vecinos más de 300 firmas reclamando estas mejoras, como ha dado a conocer la portavoz de la coalición, Inmaculada Omiste. En concreto se trata de las calles de la confluencia de Pablo Coronado con la avenida y el camino de Pataura. Una zona donde ya hace algunos meses denunciamos el mal estado que estaba tanto la carretera como la acera, en un estado lamentable. O sea que es que aquí vienes con una bici, es practicar deporte de riesgo. Lo denunciamos, hicimos la petición al ayuntamiento para que se arreglase esta zona y el ayuntamiento parcheó. Pero la zona está en un estado ya tan peligroso, tan lamentable, con tantos socavones, que el parcheo no sirve absolutamente para nada. Omiste ha apoyado la demanda vecinal. Los vecinos del barrio han recogido más de 300 firmas para pedir al ayuntamiento que realmente proceda a la asfaltado integral de esta zona, porque esto ya con parcheo no sirve. Si es que a la vista salta que es que está mal, es peligroso transitar. Andando es muy peligroso, si está lloviendo te puedes caer no solo por la gravilla que es, sino por los socavones. Los coches no tienen margen como para esquivar un socavón y muchísimo menos las bicis, las motos o los patinetes eléctricos. La edil en la oposición ha reclamado que con cargo al remanente de tesorería hay un plan de asfaltado para la zona. Con lo cual nosotras desde Izquierda Unida, que llevamos desde marzo pidiendo que se arregle esta zona, lo que vamos a solicitar al ayuntamiento o le vamos a pedir a la señora alcaldesa, puesto que ha ahorrado 12 millones de euros, que la pregunta es por qué ahorra 12 millones de euros teniendo las calles así. La pregunta es esa, eso tendría que responderlo la señora alcaldesa, que con un presupuesto de 69 millones, con un ahorro de 12 millones de euros tengamos las calles así. Lo que le vamos a pedir es que proceda a la inclusión del arreglo o del asfaltado de esta zona en los remanentes que tiene de tesorería, que lo aprueben y que aquí realmente se solucione un problema que realmente está perjudicando el día a día de los vecinos. El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería realizará una colecta este jueves 28 de mayo en el Centro Cívico de La Matraquilla. El horario será el mismo de siempre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche.
El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motrileños para que donen su sangre y plasma, dada la alta demanda que hay en estos fluidos esenciales para salvar vidas, no solamente en el Hospital Santa Ana de Motril, sino en el resto de hospitales de la provincia de Granada. Además, las personas que quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula. El objeto es estar disponible para que los pacientes con leucemia u otras enfermedades de la sangre que precisen de un trasplante de médula ósea para su curación y carezcan de un donante familiar compatible puedan acceder al mismo mediante una donación de médula ósea procedente de un donante voluntario no emparentado. Visitamos el banco de sangre del Hospital de Motril, que se nutre gracias a los donantes que acuden a la matraquilla y al trabajo de los profesionales del Centro de Transfusión de Granada. Ese tiempo que dedica una persona a donar se traduce en ayuda directa a quien más lo necesita, en urgencias ante un caso de hemorragia, para cirugías o el tratamiento de enfermedades, entre otros muchos casos de necesidad. Motril necesita aumentar su tasa de donaciones, nos dicen desde el área de hematología del hospital. 1.200 unidades de sangre tuvimos el año pasado y es verdad que las necesidades han sido un poco mayores aquí en el hospital que la donación. Entonces, bueno, pues animamos a la gente a que done un poquito más en Motril. La hematóloga María del Mar Fernández detalla por qué es tan importante nutrir a los bancos de sangre. La donación de sangre es fundamental porque la sangre no se puede fabricar, entonces dependemos de la solidaridad de la población. Cada día en el hospital necesitamos transfusiones en caso de hemorragia, intervenciones, partos complicados, pacientes oncológicos y hematológicos que necesitan tratamiento. Entonces, detrás de cada transfusión estamos salvando más de una vida. De cada donante se extrae 450 mililitros de sangre y 800 en el caso del plasma. Aunque los datos recogidos en Motril son positivos, aún estamos por debajo de la media de la provincia en el caso del plasma. Aquí en Motril la media de donación del año pasado fue de 300 bolsas de plasma, que la verdad que es una cantidad bastante buena. Es verdad que estamos un poquito por debajo de la media de Granada, pero por encima de la de España. Y bueno, aproximadamente aquí en Motril se utilizaron el año pasado unas 70 bolsas de plasma, pero ese plasma también se necesita para almacenarlo para en un futuro producir estos medicamentos. Esta profesional nos detalla por qué es tan importante la donación de plasma. El plasma se utiliza para hemorragia, para déficit de coagulación y también para fabricar algunos medicamentos que son derivados del plasma, como por ejemplo factores de la coagulación, el fibrinógeno y además pues en urgencias como accidentes que los pacientes necesitan en caso de hemorragia, pues necesitarían plasma de forma urgente y si no tuviéramos pues nos quedaríamos sin esos recursos. Aún hay quien duda si donar plasma por la incertidumbre sobre el proceso, nos explican desde hematología. Por eso es importante consultar a los especialistas en el mismo centro de donaciones si queremos aclarar dudas. Más que miedo a eso, incertidumbre, desinformación, pero siempre hay personal sanitario, el programa es el protocolo es muy aséptico. Y es lo mismo que igual de doloroso que una donación de sangre, es muy sencillo, lo único que es un poquito más largo, dura aproximadamente unos 50 minutos, mientras que la donación de sangre dura 10 minutos y se conecta a una máquina que saca el plasma y devuelve el resto de componentes sanguíneos al donante. Aquí, en el laboratorio y banco de sangre del Hospital de Motril, se recibe la sangre y plasma de las colectas que el Centro de Transfusión de Granada realiza en el Centro Cívico de la Matraquilla. La próxima, este jueves 28 de mayo, durante la mañana y la tarde. El trabajo de los profesionales del área de hematología del Santa Ana es clave para que llegue en perfectas condiciones a los motrileños que más lo necesitan. Aquí en el hospital recibimos la sangre del centro regional, del Centro de Granada de transfusión. Nosotros tenemos un stock y en función de nuestras necesidades vamos solicitando a ellos la cantidad de componentes que necesitamos. Luego pues aquí hacemos las comprobaciones, todos los métodos de seguridad para que la trazabilidad sea correcta. El cero negativo, el donante universal y menos común, sigue siendo el más necesario, pero en general los profesionales animan a la población a que donen y así ayudar a cubrir todas las necesidades del Hospital de Motril. Y es que alguna vez podemos ser nosotros los que necesitemos una transfusión.
Más de medio siglo detrás de una cámara han convertido a José Antonio Maldonado en testigo directo de la historia sentimental de toda una ciudad. Un fotógrafo que ha retratado bodas, fiestas, política, Semana Santa y miles de recuerdos familiares, pero que también ha sabido transformar uno de los momentos más duros de su vida en ayuda para los demás, a través de la asociación Mucho Corazón. Él será el invitado de Juan Carlos Colorado en una entrevista cercana, emocionante y llena de recuerdos que podrán ver esta noche a las 11 en el programa Con Ganas. Hablar de José Antonio Maldonado es hablar de la memoria gráfica de Motril. Durante más de 55 años, su cámara ha inmortalizado la vida de generaciones enteras de motrileños. En una entrevista cargada de recuerdos y emociones, repasa sus comienzos en la calle Ancha, sus primeras fotografías con apenas 15 años y el cariño que sigue recibiendo de toda la costa tropical. José Antonio recuerda cómo nació su pasión por la fotografía, gracias a una cámara conseguida casi por casualidad, y cómo, desde entonces, supo que aquel sería el trabajo de su vida. Que aquel día llegó a la tienda de mis padres, que en paz descansen, en la calle Cristóbal Colón, y llegó Antonio Morales a venderle a mi madre productos para la tienda y, entre otras cosas, chocolates Valores de Villajoyosa. Y le dijo a mi madre Virtudes: cómprame 3 cajas de chocolate y te regalo una cámara de fotos. Y yo estaba en el patio pelando pollo, ayudándole a mis padres a subsistir adelante. Y salté corriendo a decirle a mi madre que comprara las 3 cajas de chocolate. Pero no había economía para comprarla. Y aquel hombre le dijo: Virtudes, te voy a mandar las 3 cajas de chocolate, me las pagas poco a poco, y ahí tienes la cámara de fotos para tu hijo José Antonio. Ahí empezó mi historia, Juan Carlos. Durante la conversación hay tiempo para hablar del Motril de antes y del de ahora, de la evolución de la fotografía, del periodismo y también de la estrecha relación que siempre ha mantenido con la actualidad local y con esta casa, la Radio-Televisión motrileña. Pero uno de los momentos más emotivos de la entrevista llega cuando José Antonio Maldonado relata cómo sufrió una parada cardíaca mientras trabajaba en una boda en el Hotel Salobreña. Un día aparentemente normal de trabajo de nuestro buen amigo José Antonio Maldonado, y de repente el corazón se para, José Antonio. Pues sí, Juan Carlos. Una tarde maravillosa. Montamos 2 cámaras de vídeo, donde iba a hacer todo por lo civil. Subimos arriba al ala nueva del Hotel Salobreña, porque me habían llamado ya los novios. Al sentarme en el sofá, sin dolerme nada, un pelo, según Antonio, yo doblé el cuello y se acabó. Se para el corazón, él cree que me he dormido, me empieza a llamar: José Antonio, y ya notó el color azafrán en la cara. Salió gritando a la piscina. Afortunadamente había 2 socorristas que sabían hacer la RCP, la resucitación cardiopulmonar. Saltaron de momento, me tiraron al suelo, rompieron la camisa y empezaron a intentar arrancar mi corazón. Gracias a Dios, a los 6 minutos y medio, según el 061, el corazón lograron que arrancara, aleteando muy lentamente. Un episodio que cambió su vida para siempre y que le llevó a implicarse de lleno en la asociación Mucho Corazón, desde donde hoy ayuda y acompaña a pacientes cardíacos y a sus familias. La entrevista también deja espacio para los sentimientos más personales, hablando del amor por su mujer Adela, de sus hijos y de sus nietos, y del valor de la familia como el gran motor de su vida. Al margen de mis padres, de mis hermanos, yo tuve, afortunadamente, el mayor orgullo de mi vida de conocer a mi mujer, a Adela Muelas Ramón. Ella lo ha dado todo por mí. Me ha cuidado y me cuida las 24 horas del día. Me ha dado lo más grande, además de su cariño, 2 hijos maravillosos. Y fruto de mi hijo José Carlos, me ha dado 2 nietos maravillosos, Carlos y María. Son mis mayores tesoros. Una conversación sincera, cercana y muy humana, con uno de esos nombres propios que forman parte de la historia reciente de Motril y que podrán ver esta noche a partir de las 11. La policía local de Almuñécar informa de cortes de tráfico por los actos del aniversario de la Guardia Civil en San Cristóbal. El jueves desde las 9 de la mañana estará cortado el paseo Miguel Ángel Blanco y calle Bikini y estará restringido el acceso al Castillo de San Miguel. La avenida Europa permanecerá cortada el viernes a la altura de Pablo Iglesias.
Por otro lado, la Corporación de Almuñécar, reunida en pleno, ha aprobado por unanimidad una moción institucional para defender la continuidad del proyecto del Parque Azul de vida submarina y explorar conjuntamente alternativas para su ejecución y soluciones para desarrollarlo dentro del marco legal y medioambiental vigente. Por último, más de 40 asociaciones participarán este sábado en el encuentro de asociaciones de Almuñécar La Herradura en el Parque del Majuelo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Habrá talleres, actuaciones, actividades infantiles, exhibiciones, gastronomía solidaria y stands informativos abiertos a toda la ciudadanía. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para el jueves cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero ascenso. En Motril la mínima será de 19 grados y la máxima de 28. Los vientos flojos variables. En la mar habrá viento de componente variable con fuerza de 1 a 3, mar rizada a marejadilla, con mar de fondo del este de 1 metro desde la tarde hasta la madrugada del viernes. Así nos despedimos. Mañana les contaremos muchas más noticias aquí en Diario Comarcal. Muchas gracias, como siempre, por su confianza.